Debajo de los grandes clásicos como Rescatando al Soldado Ryan o La Lista de Schindler, existe un universo mucho más amplio de películas sobre la Segunda Guerra Mundial que rara vez se mencionan. Son producciones que no aparecen en los listados más populares, que no llenaron salas de cine ni generaron millones en taquilla, pero que esconden historias profundamente humanas y verídicas. Muchas de ellas fueron hechas para televisión, otras apenas se estrenaron en circuitos limitados, pero tienen algo en común, sorprenden por su fuerza narrativa y, sobre todo, porque están basadas en hechos absolutamente reales. Son relatos que no buscan el espectáculo ni la épica hollywoodense, sino transmitir lo que realmente ocurrió en uno de los capítulos más oscuros de la historia. Y precisamente por eso, muchas veces logran golpear más fuerte que las superproducciones que todos conocemos. Entre ese títulos olvidados encontramos verdaderas joyas. Películas protagonizadas por actores que jamás imaginarías en este tipo de papeles. Por ejemplo, Leonard Nimoy, el inolvidable Spock de Star Trek, quien dejó la ciencia ficción para interpretar a un sobreviviente del Holocausto en un drama que muestra no solo el horror, sino también la lucha por preservar la memoria frente al negacionismo. También está Alan Arkin, ganador del Oscar, en una cinta bélica de los años 80 que casi nadie recuerda, pero que refleja con crudeza las cicatrices de la guerra. Y junto a ellos, una serie de filmes que, aunque hoy en día son poco mencionados, nos dejaron impactados por la forma en que rescatan episodios históricos reales. No hablamos de ficción adornada, cada una de estas películas tiene detrás un hecho, un testimonio o un acontecimiento que realmente sucedió. The Relief of Belsen 2007. Uno de los ejemplos más contundentes es The Relief of Belsen, estrenada en 2007, a diferencia de los grandes títulos de Hollywood, esta no fue una superproducción, sino una película para televisión británica. Sin embargo, reunió a un elenco de gran nivel, Ian Glenn, conocido por Juego de Tronos, Tobias Menzies, a quien hemos visto en The Crown y Outlander, y Simon Paisley, un rostro habitual en producciones históricas. La película narra un episodio que pocas veces se representa en pantalla, la liberación del campo de concentración de Bergen-Belsen en de 1945 abril. Pero lo impactante no es solo la liberación en sí, sino lo que vino después. Porque abrir las puertas del campo no significó el final del horror. Dentro aún había más de 60.000 prisioneros en condiciones extremas, muchos al borde de la muerte por hambre, tifus y años de maltrato inhumano. El filme se concentra en los últimos 23 días de la guerra, mostrando cómo soldados y enfermeras británicos tuvieron que enfrentarse a una catástrofe humanitaria sin precedentes, luchando contra enfermedades, hambre y desesperación. Rodada con un presupuesto ajustado, la cinta se apoya en imágenes reales de archivo de 1945, mezcladas con la recreación dramática. El resultado es un retrato crudo, estremecedor y profundamente humano, que demuestra que a veces no hace falta un gran presupuesto para contar una historia poderosa y necesaria. The Cruel Sea 2007. Otra joya que merece ser rescatada del olvido es The Cruel Sea, estrenada en 1953. Esta película se adentra en un escenario muy diferente al que solemos ver en las cintas bélicas más populares, el océano. La historia sigue a los oficiales y la tripulación de una corbeta de la Marina Real Británica durante la Batalla del Atlántico, una campaña que fue decisiva para el curso de la guerra. Basada en la novela homónima de Nicholas Monsarrat, la cinta retrata con una precisión impresionante la tensión permanente de la guerra antisubmarina. Imaginen lo que era pasar semanas, incluso meses enteros, navegando por aguas heladas, en convoys repletos de suministros vitales para los aliados, sabiendo que en cualquier momento un submarino enemigo podía lanzar un torpedo y convertir la embarcación en una tumba de acero. Lo que diferencia a esta película de tantas otras es su realismo. El historiador James Holland la calificó como impecable en cuanto a detalles históricos, y no exagera. Para darle veracidad, la producción utilizó actores que habían sido veteranos de guerra y barcos reales de la época. Nada de escenografías artificiosas ni de decorados de cartón piedra, lo que se ve en pantalla se siente auténtico. Al estrenarse fue un gran éxito en Gran Bretaña, convirtiéndose en uno de los títulos más taquilleros de su año. Y con el paso del tiempo, su prestigio no ha hecho más que crecer. Hoy en día sigue siendo considerada uno de los retratos navales más fieles y mejor logrados de la Segunda Guerra Mundial, un filme que muestra el miedo, la resistencia y la camaradería de quienes combatieron en la inmensidad del mar. Sophie's Hall, 2005. Pasemos ahora a una historia completamente distinta, pero igual de poderosa, Sophie's Hall, The Final Days, de 2005. Esta película no muestra campos de batalla ni cañones disparando, sino algo mucho más íntimo y aterrador, el valor de una joven frente a la maquinaria represiva del Tercer Reich. Sophie's Hall tenía solo 21 años y era estudiante universitaria cuando se unió al grupo de resistencia pacífica conocido como la Rosa Blanca.
Este movimiento clandestino se dedicaba a repartir panfletos en contra del régimen nazi, denunciando los crímenes que muchos preferían callar. Fue sorprendida en pleno acto de distribución, arrestada y llevada a juicio. Lo impresionante es la rapidez y brutalidad del proceso. En un solo día, Sophie fue interrogada, juzgada por alta traición y condenada a la guillotina. La película logra transmitir esa intensidad de manera desgarradora porque no se basa en suposiciones ni en guiones inventados, sino en los registros originales de sus interrogatorios, documentos que permanecieron ocultos durante décadas. Gracias a esto, cada diálogo resuena con una veracidad inquietante. No se siente como una dramatización, sino como una reconstrucción fiel de los últimos 6 días de vida de una joven que decidió no guardar silencio, aunque sabía que le costaría la vida. La interpretación de Julia Jentsch como Sophie es estremecedora, y la cinta fue tan impactante que se convirtió en la candidata oficial de Alemania a los premios Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Más allá de reconocimientos, lo que deja es un recordatorio eterno de lo que significa resistir con dignidad, incluso cuando el final es inevitable. When Trumpets Fall 1998. En 1998, HBO sorprendió con When Trumpets Fall, una película que aborda una de las batallas más recordadas de la Segunda Guerra Mundial, la del Bosque de Urgen. A diferencia de Normandía o Stalingrado, de las que existen múltiples películas y libros, el Urgen es casi un tema tabú. Y quizás sea porque fue una de las campañas más sangrientas y desesperanzadoras del ejército estadounidense. El protagonista es David Manning, interpretado por Ron Eldard, un soldado raso que sobrevive de milagro a la aniquilación de su unidad. No es un héroe al estilo clásico, no es un líder nato ni un patriota ejemplar, es simplemente un hombre tratando de mantenerse con vida. Pero el ejército, necesitado de carne de cañón, lo empuja una y otra vez al frente, hasta que termina teniendo que guiar a un grupo de reclutas inexpertos en lo que era prácticamente un matadero. La película no se anda con rodeos. No hay discursos grandilocuentes, ni victorias heroicas. Lo que muestra son ataques mal planificados, soldados quebrándose bajo la presión, y mandos superiores tomando decisiones absurdas que costaban miles de vidas por unos metros de terreno. Los veteranos la describieron como una representación honesta del infierno que vivieron, y los historiadores la consideran la mejor película jamás hecha sobre la batalla de Urgen. No porque embellezca la historia, sino porque la desnuda en toda su brutalidad, una lucha de desgaste, inútil y devastadora, que convirtió el bosque en un cementerio interminable de jóvenes soldados. Escape from Sobibor 1987. En 1987 llegó Escape from Sobibor, una película basada en uno de los episodios más impresionantes y menos recordados del Holocausto, la mayor fuga de prisioneros de un campo de exterminio nazi. El campo de Sobibor, en Polonia, había sido diseñado con un único propósito, el asesinato en masa. Allí fueron asesinadas más de 250.000 personas. Sin embargo, el 14 de octubre de 1943, un grupo de prisioneros, armados más con coraje que con recursos, organizaron un levantamiento que sorprendió al mundo. En cuestión de horas, más de 600 reclusos se rebelaron, asesinaron a 11 oficiales de la SS y a varios guardias, y lograron abrirse paso hacia la libertad. La hazaña fue tan devastadora para los nazis que Himmler ordenó cerrar el campo, derribarlo y cubrirlo con árboles, intentando borrar su existencia de la historia. Pero no pudieron borrar lo que aquellos hombres y mujeres lograron. Tristemente, de los más de 600 que escaparon, solo entre 50 y 70 lograron sobrevivir hasta el final de la guerra. La película, protagonizada por Alan Arkin y Rutger Hauer, fue vista por más de 30 millones de personas cuando se emitió en CBS y ganó un Globo de Oro. Es una cinta dura, difícil de ver por la crudeza de lo que retrata, pero absolutamente inolvidable. Más que una película, es un testimonio de valentía frente a lo imposible. In Darkness 2011. En 2011, la directora polaca Agnieszka Holland presentó In Darkness, una historia que va más allá de la guerra y que se adentra en la transformación moral de un hombre común. El protagonista es Leopold Socha, un trabajador de alcantarillas en la ciudad de Leópolis, y un ladrón ocasional que al principio acepta esconder a un grupo de judíos únicamente a cambio de dinero. No lo hace por altruismo ni por ideales, sino por conveniencia. Sin embargo, lo que empieza como un negocio se convierte poco a poco en una lucha por la vida. Durante 14 meses, Socha mantiene ocultos a hombres, mujeres y niños en los túneles húmedos, oscuros y miserables bajo la ciudad, arriesgando su propia existencia cada día. Holland, que tenía una conexión personal con el tema sus abuelos fueron asesinados durante el Holocausto, quiso que la película se sintiera lo más real posible. Por eso rodó en alcantarillas auténticas, en condiciones tan insoportables que los actores apenas soportaban estar allí más de una hora.
El resultado es una obra visceral que muestra cómo, incluso en medio del horror, una persona puede pasar de ser un oportunista a convertirse en un verdadero héroe. Cross of Iron 1977. Muy distinta en tono, pero igual de impactante, es Cross of Iron, dirigida en 1977 por Sam Peckinpah. Se trata de una de las pocas películas occidentales que se atrevió a mostrar la guerra desde el frente oriental, un escenario sangriento y devastador que, sin embargo, Hollywood casi siempre ha evitado. La historia sigue al sargento Steiner, interpretado magistralmente por James Cower, un soldado endurecido que solo busca mantener vivo a su escuadrón mientras los ejércitos alemanes se ven obligados a retroceder frente al avance implacable del ejército rojo. Lo que diferencia a Cross of Iron no es solo su crudeza bélica, sino la manera en que expone las tensiones sociales y de clase dentro del propio ejército alemán. Steiner, un soldado de origen humilde, choca constantemente con oficiales aristócratas que ven la guerra más como un juego de poder que como un infierno de supervivencia. Basada en la novela de Willy Heinrich, quien realmente combatió en ese frente, la película destila autenticidad. Peckinpah, famoso por no suavizar la violencia, utilizó tanques, armas y tácticas fieles a la realidad, logrando escenas de batalla con un realismo casi documental. Los historiadores la respetan porque no idealiza ni demoniza, muestra a los soldados alemanes no como caricaturas, sino como hombres atrapados en un frente que se derrumbaba sin remedio. Una obra intensa, brutal y, al mismo tiempo, profundamente humana. Son of Saul 2015. En 2015 llegó Son of Saul, un retrato desgarrador ambientado en Auschwitz que revolucionó la manera en que el cine abordaba el Holocausto. La película narra apenas un día y medio en la vida de un prisionero del Sonderkommando, hombres que eran obligados a colaborar en el funcionamiento de las cámaras de gas y en la posterior incineración de los cadáveres. El protagonista, en medio de la rutina del horror, cree reconocer en un niño muerto a su propio hijo y se aferra con desesperación a la idea de darle una sepultura digna, un gesto de humanidad en medio del infierno. La puesta en escena es profundamente claustrofóbica, la cámara apenas se despega del rostro del personaje, negándose mostrar grandes panorámicas o escenas espectaculares, como suelen hacer las producciones de Hollywood. Al contrario, nos sumerge en lo inmediato, en el sudor, la respiración entrecortada y el ruido constante de la maquinaria de la muerte. Esa decisión estética convierte la experiencia en algo íntimo y brutal, una inmersión sensorial que deja al espectador con la sensación de haber presenciado de cerca lo que fue Auschwitz. La película no solo ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, sino que también se consolidó como una de las visiones más crudas y veraces sobre el Holocausto, un recordatorio de que en la gran tragedia colectiva se esconden también pequeñas historias individuales de resistencia, aunque sea en forma de un último acto de piedad. The Great Raid 2005. Otra obra que suele quedar en el olvido es The Great Raid, 2005, basada en la misión de rescate en Cabanatuan, Filipinas, durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. En enero de 1945, un grupo de rangers estadounidenses, con la colaboración decisiva de guerrilleros filipinos, consiguió liberar a más de 500 prisioneros de guerra que llevan años sufriendo el hambre, las enfermedades y los maltratos en el campo de concentración japonés. Lo que hace especial a esta película no es solo la acción bélica, sino la fidelidad con que reproduce los hechos. Cada táctica, cada maniobra de distracción y cada decisión tomada en la misión provienen de testimonios y registros oficiales, incluso con el respaldo del capitán Robert Prince, quien fue uno de los líderes de la operación real. Aunque en su momento no alcanzó gran éxito en taquilla, hoy es vista con respeto por historiadores y amantes del cine bélico, ya que logra equilibrar la tensión narrativa con la rigurosidad documental. En cierto modo, se trata de un homenaje no solo a los soldados estadounidenses, sino también al pueblo filipino, que arriesgó su vida en una misión que parecía imposible y que demostró que la cooperación y la valentía podían torcer el curso de la historia. Never Forget 1991. En 1991 se estrenó Never Forget, un título menos conocido pero profundamente significativo, protagonizado por Leonard Nimoy. Aquí, lejos de naves espaciales y personajes icónicos, Nimoy se convierte en Mel Mermelstein, un sobreviviente del Holocausto que se negó a guardar silencio ante el avance de los negacionistas. El Instituto de Revisión Histórica, un grupo dedicado a cuestionar y relativizar los crímenes nazis, lanzó un desafío público ofreciendo dinero a quien pudiera probar que los judíos fueron asesinados en cámaras de gas en Auschwitz. Mermelstein aceptó el reto, pero no para enriquecerse, sino para llevarlos a los tribunales. Lo que siguió fue un proceso judicial histórico. No solo ganó el caso, sino que el juez dictaminó que el exterminio en las cámaras de gas es un hecho judicialmente probado, incuestionable y reconocido más allá de toda duda razonable. La película no solo cuenta la historia de un hombre contra un grupo, sino la lucha eterna entre la memoria y el olvido,
entre la verdad y la mentira, entre la dignidad de las víctimas y la manipulación de quienes pretenden borrar la historia. Es un recordatorio poderoso de que el Holocausto no pertenece únicamente al pasado, sino que la batalla contra la negación y el revisionismo continúa en el presente. Así que sí, más allá de los grandes títulos que todos conocen, desde la lista de Schindler hasta Rescatando al soldado Ryan, existen películas poderosas, olvidadas y esenciales sobre la Segunda Guerra Mundial. Cada una, a su manera, aporta una pieza distinta al rompecabezas de la memoria colectiva. Unas muestran el horror en primera persona, otras rescatan actos de heroísmo casi anónimos, y algunas ponen en evidencia que la lucha por la verdad sigue viva mucho después del fin de la guerra. Estas historias reales, llevadas a la pantalla con mayor o menor éxito comercial, siguen recordándonos lo peor de lo que los seres humanos son capaces, pero también lo mejor, la resistencia, la solidaridad, la valentía y el deber de no olvidar nunca. En tiempos donde las mentiras circulan con rapidez y la historia se simplifica en titulares, revisitar estas películas es un acto necesario, casi un deber moral, para mantener viva la memoria y honrar a quienes no tuvieron voz para contar lo que vivieron.